Son más de 700. A poco más de un mes de las elecciones, se acumulan más de 300 solicitudes de seguridad para candidatos a cargos federales y más de 400 para cargos locales. Iban por mujeres y niñas. Campamento de migrantes en Ocosocuautla, Chiapas, sufrió amenazas de un grupo de hombres armados que ofreció comprar esposas e hijas. Tenemos sus testimonios. Secan Laguna. En Veracruz se dieron el lujo de sacar toda el agua de una laguna en Orizaba para un evento de motocross y racers, matando a la fauna que ahí habitaba. Sin justicia. Juicio de Gabriel Cuen, migrante mexicano asesinado al cruzar a Estados Unidos por el dueño de un rancho, fue declarado nulo. El jurado no alcanzó un veredicto. Muy buenas noches. A menos de 40 días de las elecciones se acumulan las solicitudes de seguridad por parte de candidatos y candidatas a nivel federal y local. El equipo de Milenio documentó que van 407 solicitudes de seguridad ante organismos locales. Guanajuato tiene el número más alto con 204 candidatos solicitando seguridad. Le sigue Michoacán con 57 solicitudes, Puebla con 44 y Oaxaca con 30 solicitudes de seguridad. A nivel federal, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que van 360 candidatos que han pedido seguridad para estas campañas. Es decir, un total de 767 personas que buscan un cargo público en este proceso electoral sienten miedo o tienen algún temor. Han sido amenazados o simplemente no tienen la confianza de hacer campaña sin protección. 767 candidatos han solicitado seguridad. A 27 aspirantes los han asesinado. Cientos han sido víctimas de agresiones. Sin embargo, para el presidente, este proceso electoral marcha requete bien. Ya falta poco. ¿Cuántos días faltan para la elección? 40 días. Y vamos bien, bastante bien, requete bien, todos bien portados. Y hay que procurar y desear seguir de esta manera para que el día de la elección sean los ciudadanos los que libremente decidan, de acuerdo a lo que les dicte su conciencia. Requete bien, pero para el crimen, esta madrugada en el Estado de México, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco, Arturo Lara de la Cruz, fue atacado a tiros por sujetos afuera de su casa, resultó herido, fue trasladado a un hospital, le dejaron una cartulina con supuestas amenazas en su contra. La Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano condenó este ataque, exigió la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables. En Morelos, la presidenta municipal de Temisco y candidata de Morena a la reelección de ese mismo cargo, Juanita Ocampo, recibió amenazas de presuntos criminales, le dejaron al menos 3 mantas en distintas partes del municipio, señalándola de tener acuerdos con grupos que dicen ser parte de la familia michoacana. Los mensajes se los dejaron acompañados de restos humanos. Su coordinador de campaña, Carlos Caltenco, aseguró que esto se trata de una estrategia de choque organizada por grupos de derecha. La candidata, a la presidencia municipal, a reelección de la presidencia municipal de Temisco, jamás ha hecho acuerdos con grupos delincuenciales y que esto más bien obedece a una estrategia de grupos de derecha. Esta estrategia se conoce de una forma muy clara, se le llama estrategia de choque. La realidad es que en el caso particular de nuestro municipio, la violencia se incrementó a partir de que arrancaron las campañas electorales. Dices, esto es una campaña de choque. Eso se entendería cuando nada más fueran los mensajes, Carlos, pero han dejado cuerpos cercenados juntos de esos mensajes. Las estrategias de choque de la derecha han sido igual de bárbaras. Estrategias de choque con restos humanos. En Michoacán, Luis Lorenzo Martínez, candidato a la presidencia municipal de Zacapu, renunció a su candidatura por presuntas amenazas. Eso se dijo en un inicio. Lo dio a conocer Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI. Más tarde, el candidato en un comunicado explicó que tomó esa decisión por motivos de salud que le impiden competir. En las últimas 24 horas, en Tabasco, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, hubo hechos violentos en los que los criminales provocaron incendios para generar temor o aterrorizar a sus víctimas. Anoche en Tabasco, integrantes de un grupo criminal conocido como La Barredora incendió varios vehículos
un autobús de pasajeros y se enfrentó a guardias nacionales en el municipio de Cárdenas como reacción a la detención de uno de sus líderes, identificado como Luciano N., alias El Topo o El Jiménez. Hoy medios locales identificaron a una mujer que murió adentro de ese autobús incendiado. Quedó atrapada después de sacar a su hijo por una de las ventanas. Logró salvarle la vida, pero ella la perdió. En entrevista con Milenio, el gobernador Carlos Manuel Merino pidió a la población mantener la calma ante el temor que intenta infundir el crimen organizado. No dijo nada de la madre que murió al salvar a su hijo en ese autobús incendiado. Pobladores de Cárdenas dijeron a Milenio que tienen miedo. No podemos escondernos porque la inseguridad está en todas partes. El miedo hace que la gente no circule. Yo voy a trabajar ahorita normal, pero si se vuelve a poner feo, se vuelven a guardar los carros. En Jalisco, 2 sujetos con la cara cubierta incendiaron un gimnasio ubicado adentro de una plaza comercial en Guadalajara. 12 personas resultaron lesionadas, 6 fueron hospitalizadas. Los agresores escaparon en una motocicleta. En Michoacán fue encontrada una camioneta incendiada. Ahí había los cuerpos de 4 personas dentro. De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres tenían heridas de bala, al menos uno estaba decapitado. En Guanajuato fueron identificados los 2 paramédicos asesinados ayer durante los ataques contra 3 ambulancias que fueron incendiadas en Celaya. Se trata de José de Jesús Nieto y Víctor Manuel Ferrusquía, quienes habrían sido atacados al atender una llamada de emergencia. De acuerdo con la Fiscalía, presentaron heridas de bala y quemaduras en la mayor parte del cuerpo. La alcaldesa interina de Celaya, Salud García Rodríguez, tuvo un evento esta mañana, pero evitó hablar del tema. Y a veces es mejor guardar silencio, como lo hizo la alcaldesa de Celaya, o se puede caer en la ironía de un hecho de esta magnitud como lo ocurrido en Celaya. Así le ocurrió al presidente al ser cuestionado sobre ese mismo hecho. Están haciendo las investigaciones y hubieron, sí, personas que perdieron la vida. Sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo. Ojalá y tomen una decisión, que vaya Latinos ahí, los que vayan los de derechos humanos. La ironía sobre el ataque a los paramédicos de Celaya, Guanajuato, se da por la insistencia del presidente en lo ocurrido el fin de semana, cuando en un retén, hombres encapuchados abordaron a la candidata presidencial de Morena, del PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, que el presidente considera fue un montaje. Esta vez no fue a un candidato o candidata, sino a un grupo de migrantes. Fueron abordados y amenazados por sujetos armados. Llegaron literalmente a intentar comprar a las mujeres y a las niñas migrantes para prostituirlas. Este es un trabajo desde Chiapas de Jonathan González. Estamos muy asustados, necesitamos salir rápido de aquí porque estamos muy asustados, pues. Necesitamos que venga la policía, que nos tome en cuenta. Es el sentir de mujeres y niñas de un grupo de migrantes que pernocta en el municipio de Ocosocuautla, Chiapas, y que la noche de este lunes, hombres de entre 40 y 50 años, a bordo de 3 camionetas, las amenazaron con llevarlas para prostituirlas. Anoche llegó una camioneta roja ofreciendo plata por una mujer. Como no salió una mujer pidiendo una niña, ¿qué sadismo hay tan grande? Fue cerca de las 19 horas cuando los hombres llegaron hasta el parque del barrio Cruz Blanca. Llamaron a los hombres del campamento y ofrecieron 500 pesos a cambio de mujeres o niñas. Llamaban a algunos de los hombres y les ofrecían dinero varias veces. Pues nosotros lo que hicimos fue unirnos en el grupo y acostarnos aquí los hombres por fuera, pendientes, pues que no se van a llevar un niño que se salga y se lo lleven, pues. Precisamente para pasar la noche, los hombres se convirtieron en una especie de autodefensa para poder resguardarlas. Se distribuyeron en la periferia del campamento y así, sin armas, realizaron la vigilancia, mientras que la policía no quiso apoyarlos. Aquí hemos tenido que estar hasta las 5 o 6 de la mañana cuidándonos nosotros, porque ninguna ayuda de la policía se ha parado ahí cuando se la hemos pedido. Con esta nueva manifestación de violencia, ahora están obligados a retomar su travesía. El temor de ser víctimas de trata o de levantamiento existe, pero la necesidad es mayor. Estamos sobreviviendo y pasando hambre y necesidad porque nos vienen robando desde la selva. La guardia, el ejército pasa porque es la ruta de ellos, pero del resto ellos no se acercan a decir, lo vamos a resguardar. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González.
A un mes del secuestro de 66 personas en Culiacán, Sinaloa, al que no le hemos dejado dar seguimiento en este espacio, ocurrió el 22 de marzo. Hoy la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñones, informó que el hermano de una de las víctimas, que sigue desaparecida, que es, por cierto, el hermano de esta víctima, agente del Ministerio Público, él desapareció también. Desapareció desde el 24 de marzo. Se trata de Ramón Alberto Báez, hermano de Aleida Báez Ochoa, la mujer que desapareció junto a sus padres, junto a su hijo Khaled, el menor de 2 años, Khaled Valenzuela. La fotografía de Alberto fue puesta en unas mantas colgadas en distintos puntos de Culiacán el 26 de marzo. Fueron adjudicadas al cártel de Sinaloa. Ahí se le señaló como líder de un grupo encargado de robar casas habitación. Acusación que ya fue investigada por la Fiscalía del Estado. Investigando nosotros como una persona desaparecida. Y sí, tenemos algunos datos que pueden confirmar lo que se decía en las mantas, pero nada más hasta ahí. ¿Puede desaparecer? No ha aparecido, se suspendió el pago, se dio vista al órgano interno de control. Eso es lo que hacemos nosotros en estos casos, y ningún familiar se ha querido acercar a comunicarnos algo o dar alguna declaración. A pesar de que las autoridades, la Fiscalía de Sinaloa, lo da como desaparecido, se trata de Ramón Alberto Báez, ni la Comisión Estatal de Búsqueda ni la propia Fiscalía han emitido una ficha para su localización. Con su caso, en total suman 6 personas de 2 familias que siguen sin aparecer tras el secuestro múltiple ocurrido el 22 y a este agente ministerial lo sustrajeron el 24. El gobernador dice que a todos regresaron y que casa por casa lo verificaron. Ahí tenemos los datos. Esas personas no han vuelto a casa. En otro caso de desaparición en Zacatecas, profesores de al menos 2 municipios llevan días protestando por el secuestro de uno de sus compañeros que el fin de semana fue sacado de su casa por hombres armados. La historia es de Omar Hernández. Maestro secuestrado. ¿Y dónde está el Estado? Las desapariciones de personas no cesan en Zacatecas y ahora le tocó a Chayito. José del Rosario Urrutia Aguilar es un maestro de primaria del municipio de Cuauhtémoc, quien fue privado ilegalmente de la libertad durante el fin de semana. En solidaridad, todas las escuelas suspendieron clases, exigiendo la aparición del profesor. La madrugada del sábado, un grupo armado de al menos 3 camionetas irrumpió en el hogar de este compañero y amigo de muchos años. Se lo llevaron y hasta el momento no nos lo han regresado. Durante 2 décadas, Chayito, como cariñosamente llaman al maestro, se ha dedicado a formar generaciones de estudiantes con valores. No es justo que personas de bien que se dedican a su trabajo, al deporte, pues por cuestiones extrañas no estén en su familia. Todo lo que lo conocemos y lo hemos tratado sabemos que es una persona íntegra que se dedica solamente a enseñar a sus alumnos. Docentes de municipios vecinos como Genaro Codina se unieron a la manifestación pues temen correr el mismo peligro que su compañero desaparecido. Hay personal que viaja solo, entonces la comunidad está un poquito alejada, no hay señal, entonces eso nos pone en mayor vulnerabilidad. La Fiscalía Estatal informó que desplegó un operativo especial de búsqueda con corporaciones federales bajo el mando del fiscal Cristian Paul Camacho. Hasta el momento, quienes se lo llevaron no han solicitado ningún rescate, pero la familia fue engañada por extorsionadores que lograron obtener de ellos una suma no revelada. Hay varios cobros por la supuesta liberación de la víctima, y lo cual están deduciendo o están trabajando todavía para definir si esos cobros fueron una extorsión o esos cobros tienen alguna objetividad con los captores de la víctima. Los operativos se reforzarán en las próximas horas con agentes especiales federales. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Estados Unidos por creerse, dijo, los jueces del mundo. Su reclamo se debió a la publicación anual del Departamento de Estado del informe sobre prácticas de derechos humanos en México, donde no hubo resultados alentadores. Por ejemplo, que no hay cambios significativos en la materia, destacan los reportes de denuncias y reportes sobre ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y problemas con la independencia del Poder Judicial. Además, se hace énfasis en los casos de violencia de género y contra la diversidad sexual.
Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer, por ejemplo, sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo. Nosotros no les decimos, ¿y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? ¿Y por qué reprimes, maltratas a los migrantes? Estados Unidos le dio vuelta a la página y sin agravios a la vista, el representante de ese país en México, el embajador Ken Salazar, que además es parte del Departamento de Estado señalado por el presidente López Obrador, acudió a un encuentro con el presidente en Palacio Nacional. Estuvo ahí con funcionarios de su país, como el administrador de la NASA, Bill Nelson, y Pamela Melroy, una de las 2 mujeres que han comandado un transbordador espacial. En su cuenta de X, el presidente López Obrador compartió un video de esta reunión donde el director de la NASA le regaló banderas de ambos países, una foto de México desde el espacio. Dijo que abordó la posibilidad de que la mexicana Katia Echazarreta pueda ir de nuevo al espacio. Acordaron colaborar en materia de control de incendios, abasto de agua y el uso de satélites. Un operador de Los Chapitos se enfrenta a la justicia en Estados Unidos acusado de tráfico de fentanilo. Se trata de Felipe López Zamora, alias El Gordo. Fue extraditado apenas el pasado 18 de abril, según dio a conocer la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Él y otros 13 coacusados se enfrentan cargos también por traficar cocaína, metanfetaminas y por lavado de dinero. Según la DEA, hay otros 6 mexicanos que ya fueron sentenciados por este caso. Entre 2 y 10 años pasarán en prisión. 2 más están a la espera de recibir una sentencia y 7 más tienen cargos pendientes. Por cierto, Estados Unidos está capacitando a una nueva unidad de la Fiscalía General de la República para hacer frente al tráfico de fentanilo. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a seguir trabajando como socios, mientras que el jefe de la sección de narcóticos del Departamento de Justicia estadounidense, Arthur Waite, explicó a Milenio de qué se trata esta capacitación de esta nueva unidad en la Fiscalía General de la República. Necesitamos estos esfuerzos de llegar a tener unos niveles más buenos de la seguridad. Somos una familia, seremos 2 naciones con una historia complicada, una frontera de arriba de 3,000 kilómetros. Hemos proporcionado informaciones, pistas, inteligencia de casos en los Estados Unidos. Estos casos, por definición, son casos que ocurren en ambos lados de la frontera. ¿No? Estas drogas ya no son como la cocaína y la heroína, las drogas orgánicas que sabíamos dónde se crecían, podíamos ver imágenes satelitales, podíamos seguir el transcurso de su transportación. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó casi a la medianoche, en lo general y en lo particular, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que recibirá fondos no reclamados por adultos mayores de 70 años de las AFORES, el dictamen ya llegó al Senado. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que este jueves discutirán en el Pleno, ya a la minuta, luego de que mañana se analice en comisiones. Y aunque el coordinador del PAN, Julen Rementería, afirmó que votarán en contra, anticipó que los votos de Morena, PT Verde, son suficientes para aprobar esta iniciativa. Y aunque en el Congreso saben que sí pasará ese dictamen, el presidente López Obrador anticipó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarará inconstitucional, y eso será por la fobia, dijo, de algunos ministros contra su gobierno. Hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Suprema Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados, pero si se actúa legalmente, no hay fundamento. Otras leyes siguen provocando confrontación entre legisladores. En la Cámara de Diputados ahora fueron las modificaciones a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía, aprobadas hace unos días por el Senado. Ambas pasaron esta tarde en Comisión de Justicia y así se puso el debate. Y no podemos estar aprobando este tipo de reformas unos días previos a que concluya esta legislatura. Buen intento del PRI y del PAN por cobrar sin trabajar. Perdón, pero aquí venimos a trabajar. Es mejor venir a cobrar por defender al pueblo de México que venir a cobrar simplemente por obedecer órdenes.
Yo creo que el partido en el poder debería de cambiarse el nombre de Morena a Otis, porque arrasa con todo. Esto es la venganza del presidente por las suspensiones que se le han concedido en el tema del Tren Maya. Es poner fin al abuso de jueces que a través de la suspensión prácticamente han abrogado leyes expedidas en esta Cámara de Diputados y en el Congreso mexicano. El presidente se va el 1 de octubre. El Mesías tropical ya termina. El viejecito precioso se va a ir a la chingada el 1 de octubre. Él lo ha dicho, no yo. Estas facultades extraordinarias que le están dando a la presidencia no se las están dando a él, se las están dando a los siguientes presidentes que saben qué va a pasar cuando le quieran revocar estas capacidades al siguiente presidente. La va a vetar. Ahorita vienen aquí a revolcarse como lombrices con sal, de que les estamos desmantelando la República. Estuvo en Chiapas, reiteró que los retenes como el que detuvo a Claudia Sheinbaum son cosa de todos los días en el país. Dijo que en ese estado se siente como pez en el agua y no aumentará su seguridad, la propia, para transitar por la zona. Durante su recorrido se paró a saludar a elementos de la Guardia Nacional, les agradeció por el cuidado de los caminos y acusó al gobernador Rutilio Escandón de tratar de boicotear su gira porque en algunos mítines se vieron sillas vacías. Claudia Sheinbaum visitó 3 entidades. Primero estuvo en Tamaulipas, donde descartó presentar alguna denuncia por lo ocurrido en Chiapas. También adelantó que para el segundo debate presidencial ya preparó algunas cosas, sin especificar cuáles. Por la tarde estuvo en Veracruz, donde acusó a la oposición de corruptos. Ya por la tarde-noche visitó San Luis Potosí, donde realizó un mitin con simpatizantes. Jorge Álvarez Maínez estuvo en Jalisco. Primero se reunió con la comunidad estudiantil de la Universidad Enrique Díaz de León. Al término aseguró que siempre apostará por la unidad luego de haber sido arropado por el Grupo Jalisco de su partido. Después se reunió con mujeres emprendedoras. Aseguró que en 2 semanas remontó 7 puntos en las preferencias electorales. Yo no he notado ningún reforzamiento, no sé si cuando subamos a la sierra vaya a pasar algo distinto, pero aquí en Tapachula no. ¿Teme por su seguridad en este recorrido? No. ¿Cómo se siente, Xochitl? Yo me siento como pez en el agua en Chiapas porque esta región la conozco, trabajé muchísimo aquí en el Soconusco, no solo como funcionario federal, cuando cayó el stand, reconstruimos toda esta región. No me corresponde a mí investigar quiénes eran los que estaban a la salida de Motocintla en Chiapas, pues obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Se puede frente a un hecho que es público. No sé si lo están investigando o no. Son mis amigos, yo he construido con ellos desde hace muchos años y yo se los he comentado a ustedes, yo siempre le voy a apostar a la unidad, a el trabajo en equipo. Tenemos resultados muy alentadores, el debate lo vieron las personas, lo vieron los jóvenes, me lo comentan en todo México y es evidente el efecto que ha habido post-debate en la campaña, en todas las campañas y que estamos creciendo. En información de última hora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila solicitar al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pedir licencia en los próximos 10 días para seguir compitiendo por las candidaturas en las cuales lo enlistó el Partido Acción Nacional. Janet López Ponce tiene detalles. Janet, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Pues como bien adelantas, tuvimos acceso al proyecto que mañana se va a debatir en la Sala Superior del Tribunal Electoral, un proyecto a cargo de la magistrada presidenta Mónica Soto, en donde está proponiendo ordenarle al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que en 10 días naturales decida si se separa del cargo de manera inmediata y deja la gobernatura o pues renuncia a la candidatura plurinominal para llegar de forma inmediata, una vez que termine su gobierno en Yucatán, al Senado de la República por la vía plurinominal. Esto, recordemos, después de que se dio un nuevo criterio en la Sala Superior en el caso de Cuauhtémoc Blanco, después de que no estaban obligados a renunciar si iban por la vía plurinominal. Un caso ejemplar, el que siempre se menciona, es el de Miguel Ángel Mancera, quien pasó en automático de la jefatura de gobierno al Senado sin tener que renunciar. Sin embargo, ahora pues que he establecido un nuevo criterio en donde se determina que sí podría generar inequidad, que sean gobernadores y estén aspirando, así no estén haciendo campaña y sea plurinominal a otro cargo público. Vamos a ver cómo se dé esta votación, que posiblemente pues se tenga que aprobar, porque ya es un criterio de la Sala Superior. Incluso la magistrada Mónica Soto fue la única, Alejandro,
que votó en contra de este nuevo criterio para Cuauhtémoc Blanco. Ahora, a pesar de su voto en contra, en su proyecto se está apegando a este criterio de la Sala Superior, así que muy probablemente mañana Mauricio Vila tendrá que empezar a contar 10 días si quiere tener un puesto los próximos 6 años. Bien, Janet, estamos atentos a lo que ocurra mañana en el tribunal. Muy buenas noches. Buenas noches. Mientras en otros estados batallan por falta de agua, y se lo hemos presentado aquí, en distintos lugares no hay agua, las lagunas se secan. En Veracruz, el ayuntamiento de Orizaba tuvo esta ocurrencia. Secó una laguna para poder hacer un evento de motocross y racers con fines comerciales, y ahí dejó morir a muchos animales. Este es un trabajo de Isabel Zamudio. Mientras varios estados batallan para evitar que sus lagunas queden completamente secas por la sequía y la falta de lluvia, hay quienes sacan de ellas el agua a propósito con fines comerciales. Es el caso del Ayuntamiento de Orizaba, que taponeó la represa que alimenta la laguna del Chirimoyo exclusivamente para hacer en mayo un evento de motocross y racer. El resultado, miles de peces, renacuajos y tortugas murieron. Además, 167 especies de aves migratorias que ahí llegaban tuvieron que buscar otro espacio para alimentarse y descansar. Se arrasaron con todo esto. ¿Quién lo quitó? El ayuntamiento fue el que vino a limpiar, principalmente porque pues hasta donde nos comentaron igual unas autoridades fue que aquí hacen, cuando esto se seca, pues hacen un evento de motocross. Aquí el Chirimoyo, pues era una laguna a la que venía había los patitos y todo, pues de cierta manera era un lugar a donde venía uno a distraerse, ¿no? Desde el mes pasado ya vimos que se empezó a secar y mira por qué se está secando, como que la traigo todos los días y así se va secando, ahora mira, pobres patos, a ver a dónde se van a ir. Desde marzo, biólogos y observadores de aves alertaron del ecocidio y ciudadanos salvaron las ranas, renacuajos y mojarras que pudieron porque después les impidieron el paso. El ayuntamiento vino realmente a sacar 5 o 6 tilapias y poder hacer su publicación de que rescataron la fauna, ¿no? Pero nosotros venimos igual ayer y rescatamos más de 70 tilapias. Entonces, y aún así, pues, todavía hay muchísima. Pero pues, como lo consideran una plaga, pues no tiene gran importancia para ellos. Buscamos al alcalde priista Juan Manuel Díez para cuestionarlo, pero se negó a dar entrevistas. En la laguna se observan solo algunos tordos y garzas, alimentándose de los peces que aún quedan en un ojo de agua que pronto será cubierto con la arena por la que pasará la pista de motocross. ¿Qué va a pasar con todos esos peces? Pues los van a dejar morir. Nosotros tratamos de hacer lo posible por rescatar la mayor parte, pero pues aún así es imposible sin ayuda de alguna dependencia que tenga la posibilidad, ¿no? Desde Veracruz, para Milenio Noticias, Isabel Zamudio. Increíble, Veracruz. Familiares y amigos de Itiel Palacio se manifestaron hoy frente al Palacio de Justicia Federal de Boca del Río, también en Veracruz. Ahí exigieron avances en el proceso en contra de Palacios. La defensa de Itiel aseguró que el proceso se encuentra detenido porque los presuntos testigos a quienes les robaron la identidad para inculpar a Itiel Palacios solicitaron al Tribunal Superior del Estado una fecha de audiencia para declarar que ellos nunca lo imputaron, pero el juez de control respondió suspendiendo el procedimiento. Esto es parte de lo que ahí se dijo. No tiene audiencia, tiene suspendido el procedimiento. La suspendieron mediante un acuerdo emitido la semana pasada, en la cual se decide suspender porque los testigos le solicitaron al Tribunal Superior del Estado a que les diera fecha de audiencia para poder rendir el testimonio en el cual ellos iban a declarar que ellos en ningún momento imputaron al señor Itiel Palacios García, y el juzgado de control, a través del juez Germán Jiménez Oseguera, en lugar de dictar un acuerdo en el cual se señalara una fecha de audiencia, decidió suspender el procedimiento. Trae como consecuencia que el señor empresario Itiel Palacios García continúe privado de la libertad. Gabriel Cuen era un migrante mexicano que fue asesinado en el año 2023, el año pasado, cruzando la frontera con Estados Unidos hacia Arizona. Pretendía llegar a Nogales. El presunto tirador, el dueño de un rancho, identificado y acusado, también fue sometido a juicio. Pero el juicio fue anulado. El jurado no pudo acordar un veredicto a pesar de la evidencia evidente contra ese dueño del rancho que mató al mexicano. La historia es de mi compañero Ángel Hernández.
El 30 de enero de 2023, una bala de fusil AK-47 atravesó por la espalda a Gabriel Cuen-Buitimea, un migrante mexicano, poco después de haber cruzado la frontera para llegar a Nogales, Arizona. El tirador fue identificado como George Alan Kelly, dueño de un rancho, quien fue acusado de homicidio en segundo grado y asalto agravado en la Corte Superior del Condado de Santa Cruz. Sin embargo, este lunes el juicio fue declarado nulo porque los 8 miembros del jurado no pudieron acordar un veredicto sobre el inculpado. It is what it is, and it will be what it will be. Let me go home, okay? La fiscalía asegura que el hombre de 75 años disparó sin advertencia previa contra un grupo de migrantes que acababa de cruzar la frontera. Descargó al menos 8 rondas de disparos, de los cuales uno alcanzó fatalmente a la víctima. La bala que terminó con la vida de Gabriel, originario de Sonora, nunca fue encontrada, pues salió por su pecho. Kelly se declaró inocente de los cargos, afirmó que quienes mataron al mexicano fueron traficantes de personas que operaban en la zona. Añadió que él, al verlos en su propiedad, un rancho de 68 hectáreas en Quino Springs, tomó su fusil AK-47, pero solo para disparar al aire, como advertencia. Será la fiscalía quien decida si vuelve a solicitar enjuiciar al hombre que pagó $1 millón de fianza para seguir su proceso en libertad. Reunió la suma gracias a organizaciones y grupos conservadores de Arizona. A pesar de este impasse, el Consulado de México en Arizona confía en que se haga justicia por el homicidio de Gabriel, quien tenía 48 años, esposa y 7 hijos. Mexico will continue to accompany the family of Mr. Cuen-Buitimea. They will continue to look for justice, and we are positive that justice will prevail. Y el presidente López Obrador ha prometido que la familia está siendo atendida en México. Sí los están atendiendo porque se ha pronunciado y ha estado actuando la Secretaría de Relaciones. ¿El gobierno mexicano apoya esta decisión que tienen de obtener justicia a los familiares para el caso? Sí, claro, siempre apoyamos. El caso se ha vuelto tan mediático y emblemático que legisladores republicanos impulsan una ley estatal que permite el uso de la fuerza letal por parte de ciudadanos estadounidenses para proteger sus propiedades y terrenos cuando se sientan amenazados. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Este martes, otro día de juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso del pago de sobornos a la actriz Stormy Daniels. Ahora subió al estrado David Pecker, ex editor de la revista National Enquirer. Los fiscales buscan, con su testimonio, demostrar que Trump y su abogado recurrían a la práctica periodística denominada atrapar y matar, con la intención de evitar noticias nocivas para las aspiraciones electorales del magnate en el 2016. Al término de una jornada más del juicio, Donald Trump acusó que mientras el presidente Joe Biden hace campaña, él está encerrado escuchando acusaciones en su contra. Por cierto, reavivaron las protestas en las universidades de Estados Unidos ante la falta de avances en las negociaciones por un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás. Esto ha provocado detenciones masivas de estudiantes y la suspensión de manera temporal de clases presenciales. La historia es de Ana Luisa Ruiz. El campus de la Universidad de Columbia en Nueva York se ha convertido en un punto de encuentro para protestar contra la acción militar de Israel en la Franja de Gaza. La semana pasada, la universidad llamó a la policía para que detuvieran a más de 100 estudiantes que se habían instalado en tiendas de campaña. También ayer, se habían suspendido las clases presenciales que retomaron este martes, en respuesta a las protestas no autorizadas que, según las autoridades escolares, interrumpieron las actividades del plantel. Las protestas se han replicado en la Universidad de California, en Berkeley, el MIT y otras de las universidades más destacadas del país, como Emerson o Yale, donde el lunes por la noche también fueron detenidos decenas de estudiantes. We want Emerson College, number one, call for an immediate ceasefire in Gaza. Number two, to disclose all financial investments in Zionist organizations. Number three, to divest from those organizations. Number four, to drop all charges against students for disciplinary actions. El lunes, después de un evento para celebrar el Día de la Tierra, el presidente Joe Biden condenó las protestas con las que se exige que acabe con la financiación y donaciones de armas para la ocupación israelí. I condemn the anti-Semitic protests. That's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians.
Hoy, a su llegada a la Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo un juicio en su contra por falsificación de documentos, el expresidente Donald Trump habló del tema. Dijo que el presidente Biden está enviando malas señales. The signals he puts out are so bad. And I can tell you, he's no friend of Israel, that's for sure. But what he's done to Israel is abandon them. And he's trying to be as nice as he can to the other side. A 200 días de haber iniciado el conflicto entre Hamás e Israel, hay más de 34,000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud local. Se ha desplazado casi toda la población de Gaza y se ha dado lugar a acusaciones de genocidio que Israel niega. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Mucha información deportiva, pero hoy les traemos una gran entrevista de mi compañera Jennifer Cefó, quien platicó con Nadia Comaneci, quien consiguió, recordemos, Alex, la perfección en Montreal 1976. Su mítica ejecución, de hecho, en las barras asimétricas cambió la historia de la gimnasia olímpica. Imagínate, con 14 años, la rumana logró 3 oros en aquella edición, en el All Around, en la viga de equilibrio y en aquella inolvidable rutina en barras asimétricas que le dio el 10 perfecto. Recientemente, la página oficial, de hecho, de los Juegos Olímpicos comparó su salto de caballo en 1976 con el ejecutado por la mexicana Alexa Moreno en Tokio 2020, y de eso también habla justamente Nadia Comaneci. Vamos a escucharla. Well, first of all, I'm glad that she will compete in Paris, that she has the motivation to stay fit and compete. It's not easy to compete against, 17 and 18 years old, but she's got the motivation and dedication, and it's great for the country because it encourages all the other little ones to play gymnastics, play sports, be a part of the movement. I think this is what she does for the young generation. Qué bien, ¿no? Que Nadia Comaneci hable así de la extraordinaria Alexa Moreno. Sí, exactamente. Le ha costado mucho trabajo a Alexa, pues, posicionarse obviamente en donde está. Va por otros Juegos Olímpicos y ahora sí quiere la medalla. Alex, recordemos que en Tokio 2020 se quedó en 4º lugar, muy cerca del bronce, pero estamos seguros que por el trabajo que ha hecho puede conseguir en esta ocasión medalla. Muy bien, gracias, Mini. Gracias a Jennifer Cefó por esta entrevista. Gracias. Pausa. Volvemos. Gil sí vio el debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gámez mete su cuchara. El mejor preparado, Chertorivsky. El más contundente, Taboada. La más perdida, dispersa y desconcertada, Clara Brugada. Y duro y dale con el cártel inmobiliario. Comillas, cita Gámez a Brugada, un enorme caso de corrupción que surgió en la alcaldía gobernada por el Partido Acción Nacional. Pero si estamos hablando del agua por vida de Dios, como diría don Fernando Soler en el papel de Cruz Treviño Martínez de la Garza, Taboada se le fue encima con buenos resultados y centró sus baterías en el pésimo cuidado hídrico de los gobiernos de izquierda, o como se llame, entorpecida de sombras por el escándalo de la filtración de algún contaminante en la red de abasto del agua en la alcaldía Benito Juárez. Brugada perdió en ese tema de todas. A Chertorivsky le contestaron poco o nada. Los punteros consideraron que perderían un tiempo precioso que prefirieron dedicar a su más cercano contrincante. Según las encuestas, Taboada acorta la distancia con la puntera, que es Brugada, así como usted lo oye. Todo es muy raro, caracho. Como diría W.C. Fields, yo no bebo agua, los peces fornican en ella. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.